Estimados doctores, vamos a ver ahora lo que es el trastorno conversivo o como se le llama actualmente de acuerdo al DSM-5, trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Aquí tenemos la imagen de una paciente, una adolescente, en lo cual uno de los síntomas que puede tener el trastorno conversivo es síncope o desvanecimiento. Entonces, dentro de las generalidades, es una enfermedad con síntomas o déficits que afectan a las funciones motoras sensoriales o sensoriales voluntarias. Es precedida por un conflicto u otro factor estresante, generalmente inconsciente. El paciente no está simulando ni tampoco se debe al consumo de alguna sustancia. Se habla de una epidemiología que hay más o menos de 11 a 300 casos por cada 100.000 habitantes, donde la relación mujer y hombre es 2 a 1, pero inclusive durante la adolescencia e infancia puede llegar a una relación de 10 mujeres por cada hombre. El debut generalmente es entre los 10 y los 35 años de edad. Bueno, con respecto a la etiología psicoanalítica, su causa se dice, de acuerdo a los psicoanalistas, es por la represión de un conflicto intrapsíquico inconsciente. Entonces, el síntoma viene a ser la conversión de la ansiedad, o sea, que hay una relación simbólica entre el síntoma y el conflicto inconsciente. ¿Por qué? Porque el síntoma permite la expresión parcial de ese impulso prohibido, o sea, de ese deseo o ansia, evitando así el enfrentamiento consciente de ese deseo inaceptable para él o para ella. También dentro de la etiología se habla de que puede ser por una teoría del aprendizaje. El síntoma entonces se convierte como parte de una conducta aprendida a través del condicionamiento clásico. O sea, los síntomas se provocan como miedo para enfrentarse a una situación que, de otro modo, resultaría imposible de superar, como ocurre en la infancia y se aplica después, o replica, mejor dicho, en la adultez. Un ejemplo de esto que les quiero decir sería como cuando un niño sufre de bullying en la escuela y empieza a quejarse de un síntoma X y la mamá empieza a dejarlo en casa. Entonces es un modelo de aprendizaje social porque cuando ya somos adultos es la forma de enfrentar problemas que para nosotros son insuperables y a través de la expresión de un síntoma. También existen los factores biológicos donde se ha demostrado que estos pacientes tienen un hipometabolismo del hemisferio dominante y un hipermetabolismo del no dominante. También se ha observado deterioro de la comunicación hemisférica, así como activación cortical excesiva, que desencadena bucles de retroalimentación negativa entre la corteza cerebral y la formación reticular del tronco encefálico. Bueno, con respecto al diagnóstico, hablando del diagnóstico, tiene que haber síntomas que afecten las funciones motoras o sensoriales voluntarias. Estos síntomas no se explican por una enfermedad neurológica y debe demostrarse una asociación entre el síntoma neurológico y los factores psicológicos. Con respecto al cuadro clínico y hablando específicamente de cada uno de los tipos o grandes grupos de síntomas, los síntomas que suelen observarse con mayor frecuencia, hablando ya generalmente del trastorno de síntomas neurológicos funcionales, son la parálisis, la ceguera y el mutismo. También con respecto ya específicamente hablando de los síntomas sensoriales, son frecuentes la anestesia y las parestesias, especialmente en lo que son extremidades, uno o más extremidades. También puede afectar a órganos de los sentidos, ocasionando lo que son sordera, ceguera o visión en túnel. Con respecto a los síntomas motores, ustedes pueden observar, pueden llegar a tener pacientes con movimientos anormales, alteraciones de la marcha, debilidad o parálisis. Pueden también observar en estos pacientes temblores rítmicos visibles, movimientos coreiformes, tics o sacudidas. Y en general estos empeoran al prestarle atención. También se ha observado que aunque el paciente tenga movimientos en la marcha anormales, aún así no llegan a caerse y si se caen generalmente no llegan a presentar ninguna lesión. Los reflejos también se observa que permanecen normales en estos pacientes, no presentan fasciculaciones ni atrofia muscular a menos que el trastorno conversivo sea de larga duración y los hallazgos electromiográficos son normales.
Con respecto a lo que son los síntomas convulsivos, las pseudocrisis o pseudoconvulsiones se pueden presentar de forma como síntoma único en lo que es el caso del trastorno conversivo, pero también puede ser una comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad es cuando un tercio de los pacientes con trastorno conversivo, aparte del trastorno conversivo, también tienen una epilepsia diagnosticada por neurología. Entonces, ¿qué cosas nos pueden orientar a que un paciente está sufriendo una pseudoconvulsión? Por ejemplo, cuando un paciente está sufriendo una pseudoconvulsión, sus reflejos pupilares y nauseosos se van a observar conservados y no van a haber aumentos cogitales de lo que es la concentración de prolactina. Aunque se pueden dar, hay síntomas que son muy raros en los pacientes con pseudocrisis, como lo que es la mordedura de lengua, la incontinencia urinaria y lo que son las lesiones por caída. Con respecto a la evolución y pronóstico, se ha visto que el 95% de los casos remite de forma espontánea. Por lo general, en las primeras 2 semanas o 15 días de haberse desarrollado el síntoma. El pronóstico de resolución es menor del 50% si los síntomas persisten por más de 6 meses. Se ha visto que un cuarto, perdón, de los pacientes, un 25%, presenta una recurrencia, o sea, otro síntoma o el mismo síntoma conversivo durante el transcurso de los primeros 12 meses del primer año, o sea, en el primer año. Son síntomas de mal pronóstico, lo que es el temblor o las pseudoconvulsiones. Su presencia se considera síntomas de mal pronóstico. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, aunque la resolución puede ser espontánea, pero recibir tratamiento es bien importante. ¿Por qué? Porque es facilitada por lo que es el proceso de psicoterapia. Y no solamente la resolución de los síntomas, sino el poder abordar esos conflictos inconscientes que el paciente está viviendo, para evitar obviamente que haya síntomas en un futuro posterior. También si nosotros como médicos tratantes le decimos que sus síntomas son producto de su imaginación, lo único que vamos a ocasionar es que estos empeoren. Cuanto mayor sea la duración del síntoma, mayor es su grado de regresión y se ha visto que más difícil resultará lo que es el tratamiento de psicoterapia. La psicoterapia que más se utiliza es la psicoterapia de apoyo orientada a la introspección. Entonces ahorita vamos a ver lo que es un caso clínico. Cuando yo era residente en el posgrado de psiquiatría, estaba en el primer año, vi este caso clínico de esta paciente y nunca se me va de la mente. Es algo que siempre mantengo y que recuerdo muy bien. Es una femenina de 15 años de edad en ese momento que la vimos en el hospital psiquiátrico, quien tenía 8 horas de presentar ceguera. Ella tras despertarse, eso fue luego del sueño. Fue evaluada en el hospital escuela, porque los familiares obviamente fue el primer lugar donde la llevaron, por el servicio de neurología, donde fue remitida al Hospital San Felipe para evaluación oftalmológica, ya que ellos no encontraron ninguna anormalidad. También en el Hospital San Felipe fue remitida hacia el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza por no encontrar hallazgos patológicos. Resalto esta parte de la evaluación psiquiátrica porque es la más importante, es lo que se observó durante esa evaluación. Se observó que la paciente estaba indiferente, no había manifestado en ningún momento ni hacia los familiares, ni hacia nosotros lo que era tristeza o llanto ese día. Contaba lo sucedido sin una aparente mínima preocupación, muy serena la verdad. Caminaba sin bastón, sin tropezar, sin ninguna lesión y los síntomas remitieron a los 2 días de estar ingresada y estar obviamente bajo lo que fue la psicoterapia. Es un caso muy particular y también uno de los síntomas frecuentes que puede presentarse por el trastorno conversivo, ¿no? Lo que es la ceguera. Bueno, y muchas gracias por su atención. Espero, doctores, que esta presentación les sea de ayuda para poder entender y diagnosticar lo que son los pacientes con con trastorno conversivo o trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Muchas gracias.